Buenos días, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el terrorismo en el Perú, Operación Chavín de Huántar. Mi grupo está conformado por Fabricio Vega, Adriana Lazo, Johan Gaspar, Gabriel Manco y mi persona Gabriel Castellanos. El terrorismo en el Perú marcó profundamente las últimas décadas del siglo XX, siendo el movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA, uno de los principales actores en esa etapa violenta. Este grupo insurgente de ideología marxista-leninista buscó desestabilizar al Estado mediante acciones armadas y secuestros. El suceso más resaltante de su trayectoria fue la toma de la residencia del embajador japonés en 1996, que desencadenó la Operación Chavín de Huántar, considerada un símbolo de la lucha contra el terrorismo en el país. Como vimos en la semana 12 de clases, el MRTA le declara la guerra al Estado en 1984. Su líder, Víctor Polay Campos, los motivó a levantar una alternativa frente a otro grupo terrorista del país conocido como Sendero Luminoso, alegando que este estaba imprimiendo un discurso que llevaría al fracaso. Sin embargo, a pesar de haber declarado la guerra en 1984, es recién en 1986 que iniciaron sus acciones armadas contra el Estado peruano. En la semana 14 se presentó un video que evidencia cómo el terrorismo ya tenía un gran impacto en las provincias andinas desde 1980, antes de la operación de Chavín de Huántar. Este fenómeno era producto de los actos delictivos cometidos por el grupo terrorista Sendero Luminoso, liderado por Abilmaez Guzmán, conocido como el profesor Champú. Dichos actos incluían atentados y emboscadas. Por último, según lo visto en la semana 15 en el video La caída de Alberto Fujimori, un grupo de 14 militantes del MRTA tomó como rehenes a más de 700 personas, incluidas diplomáticos y figuras políticas del más alto nivel en la residencia del embajador japonés. Sin embargo, ordenó que salieran los empleados y mujeres. Este acto de terrorismo terminó después de 4 meses, ya que un comando dirigido por el general Óscar Calle Pérez logró causar una explosión, haciendo que los rehenes logren escapar, y además los 14 militantes fueron abatidos. Todo este hecho sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Una de las causas principales del terrorismo en el Perú, según lo visto en la semana 12 de clases, fue la caída del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno brindaba altas esperanzas a sectores de la sociedad que esperaban una revolución social estable en el Perú. Esto lo lograron mediante reformas lideradas por militares socialistas. Sin embargo, su fracaso, además de permitir que la política de derecha tome el poder, destruyó toda ilusión de una conversión izquierdista en el país. Estos hechos despertaron sentimientos de decepción y furia sobre grupos insurgentes como Sendero Luminoso, el cual, debido a su joven formación guerrillera, optó por la violencia política para pretender tomar el mando del Perú y convertirlo en un estado comunista. Dirigiéndonos a las consecuencias, el terrorismo en el Perú significó la muerte masiva de inocentes, principalmente personas del sector campesino más pobre. Sendero Luminoso imponía su ideología sobre comunidades campesinas como las de Huanta. Según la Comisión de la Verdad y la Veracidad, del total de víctimas reportadas, el 79% habitaba en zonas rurales y el 56% realizaba actividades agropecuarias. Además de ello, el CBR también señala que esta época de violencia y terror en el Perú logró que se aumentaran exponencialmente los niveles de miedo y desconfianza, lo cual intensificó la fragmentación social y afectó directamente el desarrollo económico de nuestro país. De acuerdo también con el CBR, este conflicto resultó en limitaciones del Estado en garantizar el orden público y la seguridad, así como el respeto de los derechos humanos. ¿Me podrías brindar tu nombre, tu edad y tu profesión? Sí, Fernando Manco, 51 años, contador. Muy bien, Fernando. Te voy a hacer algunas preguntas sobre la operación Chavín de Huántar, que fue en el reinado de Fujimori y estamos hablando sobre el tema del terrorismo. ¿Qué opinión tienes sobre la operación Chavín de Huántar como estrategia para liberar a los rehenes? ¿Crees que fue una solución necesaria y justificada? Sí, tengo buena opinión. Yo creo que fue una operación exitosa. La puedes medir por el número de víctimas que hubo. Creo que fueron 3 víctimas y lograron rescatar como 80 rehenes. Entonces, desde ese punto de vista, sí, fue una operación donde incluso se trajeron mineros para hacer túneles y agarraron por sorpresa a los terroristas. Oh, qué interesante. Y como siguiente pregunta y última, ¿cómo percibió usted el liderazgo de Fujimori durante la operación Chavín de Huántar? ¿Cree que esta acción fortaleció su gobierno? Sí, definitivamente. Recuerdo que había mucha prensa en contra antes de esos eventos, pero luego de la operación exitosa,
la prensa entera lo apoyó. Asimismo, creo que Fujimori sí fue líder de esa operación porque él fue la cara que dio, la cara del gobierno ante la prensa, que estuvo liderando todos los procedimientos para poder liberar a los rehenes. Ujú. Muy buenos días. ¿Me Buenos podría días. brindar su nombre, su apellido, su edad y su profesión, por favor? Soy Mercedes Galvez Acevedo. eh, eh, Soy de 76 años. Tengo como profesión profesora. Ujú. Ok, comenzamos. Las preguntas son basadas al gobierno de Fujimori, específicamente en la operación de Chavín de Huántar. Así que como primera pregunta para usted es, ¿qué recuerdos tiene de los días que ocurrió la toma de rehenes en la embajada de Japón? ¿Qué hacía? ¿Qué sentía alguna explosión en común? Claro, era un momento de tensión terrible para todos. Yo estaba en clases con los niños cuando ya, bueno, nos enteramos por radio noticias, ¿no? De que había sido tomada la embajada de Japón. A partir de ahí fue una tensión terrible hasta diciembre, me acuerdo, ni Navidad ni 8 cuartos, nada. Ujú. Bueno, y como última pregunta, ¿qué tan seguro se sentía vivir en el Perú durante la época del terrorismo y después de la operación? Era una inseguridad. No sabías si volvías o no, si salías a la calle, porque había explosiones en todo lugar. Tarata, hubo una explosión así. Era cumpleaños de mi hermana Carmen, me acuerdo, 16 de julio, y sentimos un remesón. Y así eran todos los días. En conclusión, se puede afirmar que el terrorismo en Perú, principalmente impulsado por grupos como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA, dejó una marca profunda y duradera en la historia del país, afectando gravemente su estructura política, económica y social durante las últimas décadas del siglo XX. La violencia, ejemplificada por actos emblemáticos como la toma de la residencia del embajador japonés en 1996, resultó en miles de víctimas y desplazados, mientras que el Estado luchaba por responder a las demandas de justicia social que alimentaron el conflicto. La reacción del gobierno de Alberto Fujimori, aunque efectiva en derrotar a los insurgentes, estuvo marcada por controversias debido a violaciones de derechos humanos, corrupción y prácticas autoritarias. Así, el terrorismo no solo desestabilizó el país, sino que también dejó lecciones importantes sobre la necesidad de abordar las desigualdades sociales y la importancia de un proceso de reconciliación nacional, cuya herencia sigue presente en las discusiones políticas y sociales del Perú actual.